Hagan silencio. Muy buenas tardes con todos. Gracias a todos ustedes por compartir este espacio el día de hoy. Estamos muy contentos de poder contar con su presencia. En este taller nos acompañará nuestra docente María Aguirre, quien nos hablará acerca de la intervención psicopedagógica asociada a la lectura, escritura y matemáticas. Antes de darle paso a nuestra docente, cabe indicar que por favor, mientras dure la exposición, vamos a mantener las cámaras apagadas para que no exista distracción. Al finalizar la explicación, vamos a proceder a abrir el panel de preguntas si es que existe una. ¿Sí? Entonces le vamos a dar paso a nuestra docente, María Aguirre. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por atender esta invitación de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja y también de la carrera de psicopedagogía. En esta tarde es para mí un gusto compartir con este selecto grupo. Gracias, Charlie, por su presentación y su apoyo. Voy a compartir algunas reflexiones sobre lo que se refiere a los problemas asociados a la lectura, a la escritura y a la matemática. Son uno de los problemas que hemos evidenciado claramente cuando visitamos las instituciones educativas o cuando estamos en un tipo de investigación que podemos realizar a lo largo del trabajo que tenemos con las instituciones educativas. Entonces, ciertamente es una necesidad sentida, no solamente por parte de los profesores, sino también por los padres de familia y así como también por aquellos que están con estas dificultades, sean niños, jóvenes o adultos inclusive en la universidad. Entonces, esta tarde vamos a dar unas pinceladas sobre el tema de la intervención psicopedagógica asociada a la lectura y la escritura y matemática, pero antes de hablar de una intervención, creo que es necesario reconocer o conocer qué es lo que se refiere a un problema de aprendizaje. ¿Cuándo decimos que hay un problema de aprendizaje? Decimos esto y está fundamentado desde el punto de vista de la normativa establecida por la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, habla que la dificultad de aprendizaje está en función de la utilización de las aptitudes académicas. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos desarrollado ciertas aptitudes académicas. Nos gusta más la lectura, nos gusta más escribir, o somos muy hábiles para los números o para las operaciones. Eso es lo que se denominan las aptitudes académicas. Pero ¿cuándo estas aptitudes académicas se convierten en un problema? Cuando algunas de estas situaciones asociadas al aprendizaje presentan algún síntoma de dificultad, pero este síntoma debe haber o persiste ya a lo largo de 6 meses, a pesar de que el profesor, de que los papás en la casa o de que algún profesional de la psicopedagogía haya realizado intervenciones dirigidas frente a esa dificultad. Entonces, a pesar de esa intervención psicopedagógica, luego de unos 6 meses se presenta esta dificultad. Entonces, es necesario e importante identificar cuando somos profesores o también si están escuchando padres de familia, el ver si esa situación que causa cierta dificultad al hacer una tarea o cuando se está leyendo en casa algún texto, alguna lectura del periódico, de una revista, eso causa cierta situación, hasta estrés, un poco de preocupación, porque no se siente con esta capacidad o aptitud académica para hacerlo adecuadamente. ¿Cuáles son esos síntomas o signos que deberíamos observar en los niños o en los jóvenes? Cuando tienen dificultad en la lectura de palabras, ¿cómo se presenta esa dificultad? Cuando las palabras o esta lectura es imprecisa o lenta. Muchos de los casos que se presentan en niños a tempranas edades, cuando están en su proceso de lectura, claro, ellos como están en ese proceso de, más adelante vamos a ver qué es lo que sucede cuando uno lee,
Entonces, claro, inicialmente es una lectura lenta, pero quién sabe, esto ya no sería considerado aceptable cuando estamos hablando de un joven de 14 o 15 años. Es decir, este joven podría presentar alguna dificultad en la lectura si tal vez este síntoma, este signo de una lectura imprecisa, lenta, se ha manifestado por lo menos en unos 6 meses. Otra dificultad en la que nosotros podemos observar es cuando no tienen las suficientes habilidades para comprender el significado de lo que se lee. Su proceso es normal, no lee lento, lee muy bien, pero si luego de esa lectura, sea de un párrafo pequeño, se le pregunta, ¿qué es lo que leíste? ¿Me puedes indicar eso? ¿O sobre qué estás leyendo? La persona, el niño o el joven realmente no sabe, no entiende lo que está leyendo, no entiende el real significado de lo que está leyendo. En la parte de la expresión escrita, es decir, cuando yo escribo un texto, puede manifestarse también una dificultad cuando escribo ese texto. Específicamente cuando en las escuelas se realizan, el profesor dicta algo y el estudiante toma notas sobre algo. Y sucede que cuando llegan a la casa y revisan sus notas, no entienden lo que han escrito. Y puede decir, sí, es que el profe me dictó muy rápido. O, ay, es que ese rato estaba distraído por alguna cosa. Si eso es una vez, 2 veces, no importaría. Pero si eso es algo ya sistemático, lo que escribe el niño o el joven y ni siquiera él mismo lo entiende, podríamos ya hacer una alarma para nosotros identificar si eso efectivamente se convierte en una dificultad. En cuanto a la parte de matemática, hablamos de que hay dificultades cuando no tienen esta facilidad de dominar datos numéricos o cálculo. La imagen que ustedes ven ahí creo que es muy decidora. ¿Cuántos de nuestros niños en el sistema educativo, cuántos jóvenes en los colegios frente a la pizarra se sienten nerviosos, impotentes de no poder dominar esos datos numéricos, una multiplicación, una división y no se diga un problema que implique que ya él deba ejecutar varias operaciones matemáticas. Entonces, cuando se presenta esta dificultad, y hago énfasis en que no es una vez, ni siquiera 2 o 3, sino que es sistemático a lo largo de por lo menos 6 meses. Y finalmente, en esta misma área de la matemática, cuando no existe un razonamiento en cuanto a las operaciones que está realizando. Al igual que como sucede con la lectura, que cuando lee no entiende lo que él mismo ha leído, puede ser que también el razonamiento, es decir, el explicar, el entender qué operación debo utilizar en este caso o en este problema que el profesor me propone, eso es lo que se denomina el razonamiento matemático, es decir, no está en la capacidad de efectivamente conocer qué operación se aplica para esa situación específica. O en casos de la vida diaria, cuando van al supermercado o cuando van a un mercado, no pueden establecer el valor real, si el niño joven le da un billete, cuánto es lo que tiene que recibir. Entonces, o le dice, si tú llevas tal cantidad, te voy a rebajar tanto. Entonces, cuando son operaciones que implican un razonamiento como tal y no lo puede resolver, podríamos decir o pensar que estaría generándose una dificultad en el área de matemática. Muy bien, ¿cuáles entonces son las principales dificultades, llamémosle así, asociadas o las que se denominan dificultades específicas del aprendizaje? En el área de aprendizaje son 3 áreas fundamentales. 1, la lectura. 2, la escritura. Y 3, las matemáticas. Las 3 áreas son transversales a todo el proceso de educación. No solamente se realiza la lectura en los primeros años, un joven universitario, un adulto, siempre estamos en este constante accionar de la lectura, pero claro está, si en el proceso inicial, es decir, cuando comienza a aprender, a generar cuáles son los espacios para
codificar o decodificar y no tiene una buena base, luego vamos a ver que se convierte en un problema porque la lectura ciertamente abre al mundo del conocimiento. Y claro, la lectura está ligada a la escritura, porque son procesos que se dan uno y otro. La escritura es el espacio que permite o ha permitido a la humanidad transmitir conocimiento. A través de la escritura yo puedo transmitir mis sentimientos, mi conocimiento sobre algo. Y por lo tanto, es un proceso fundamental en el aprendizaje. Y en el área de matemáticas igual, porque efectivamente las matemáticas no están asociadas exclusivamente al aula de clase. Con esto quiero decir que las matemáticas están presentes en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de una sociedad. Y los procesos matemáticos ciertamente han dado o han ayudado a que la sociedad tenga un cambio y vaya evolucionando. Entonces, a veces se puede pensar como estudiantes, no, yo en la clase de matemática quiero pasar el año y no más, pero no logramos transmitir a veces los profesores la importancia que tiene la incidencia de las matemáticas en la vida de la persona. Entonces, miren, al tener clasificadas estas dificultades como específicas en estas tres áreas, es necesario identificar o conocer qué significa cada una de estas. Vamos a ver entonces con la lectura. ¿Qué es leer? Creo que para todos es conocido, quienes nos acompañan han pasado ya por un proceso de lectura. Los primeros años son fundamentales para justamente este hacer y se lo considera como un proceso intelectual. ¿Por qué? Porque intervienen funciones sensoriales, psíquicas, cerebrales. ¿Por qué? Porque yo necesito comprender e interpretar esos signos gráficos, lo que se denominan las letras, los ideogramas o los signos. Y si vamos un poco más allá, existen lenguajes especiales como por ejemplo el lenguaje de braille. Es la decodificación gracias al tacto para poder entender a través de ese sistema braille, ya que está dirigido especialmente para personas con una discapacidad visual. Entonces, la lectura ciertamente es un proceso intelectual porque se pone en juego muchas funciones cognitivas que deben estar activadas a través de una motivación externa. Por ejemplo, en casa es importante ir motivando a los niños, leer con ellos, facilitar lecturas que sean sencillas y que van en función de la etapa evolutiva de la persona, que van, y como se dice ahí, no solamente activándose letras, la decodificación de letras, sino ideogramas, gráficos. Entonces, las primeras lecturas podrán ser a través de imágenes o de signos. En este proceso de lectura hay dos elementos fundamentales que ahí en la lámina yo presento. Una cosa es aprender a leer, que ciertamente todos hemos pasado por ese proceso. Es un proceso que más o menos está dándose en los primeros años de formación. Quienes están en el área de educación preescolar saben o sabemos la importancia que es el aprestamiento a la lectura, todas las actividades previas que en casa podemos hacer o que en los centros de estimulación temprana se hace. Y ya en la educación formal se realizan estos mecanismos para tener una lectura fluida. Es lo que se denomina el aprender a leer. Pero hay otro proceso y que creo que ahí es lo importante, porque la lectura, no, al igual que como explicaba hace un momento, no está asociado solamente a un aula de clase o a la materia del lenguaje, sino es un ámbito transversal. Es lo que se denomina el leer para aprender. Ciertamente, gracias a los procesos de comprensión, podemos llegar a una lectura comprensiva como tal, y de tal manera que el texto de un autor o lo que yo he escrito puedo entender gracias a este proceso, porque yo a través de lo que estoy leyendo comprendo, conozco, tengo un nuevo conocimiento sobre algo. Yo puedo leer sobre historia universal, sobre arte, sobre psicología, sobre pedagogía. Lo que yo leo para mí significa
ampliar mi conocimiento y por lo tanto ya no va a ser una decodificación, o sea, interpretar la A, la P, la M o unir las sílabas como se hace en los primeros años, sino que esa lectura me va a permitir o va a permitir al individuo el aprender a través de lo que yo leo. Decíamos antes, o decía antes, que la lectura es un proceso cognitivo, pero claro, ¿qué es lo que sucede cuando se realiza este acto lector? Hay dos procesos fundamentales. Uno, la decodificación, es decir, yo activo en mi cerebro una situación de establecer el significado en mi memoria, el significado que tiene una letra, una palabra. Ya identifico que la A suena, se dibuja, se grafica de determinada manera y esa A asociada a otra letra va formando sílabas y esas sílabas unidas van formando palabras. Y por lo tanto, el descifrar visualmente esos códigos, que en los primeros años puede demorar un poquito, la identificación y descifrar, como digo, los códigos, luego nosotros, cuando hacemos una lectura fluida, ya es instantáneo, inmediatamente. El cerebro hace esta decodificación inmediata y ahí viene el segundo proceso, el denominado la comprensión. La lectura no es solamente que yo descifre las cifras, las palabras, las frases, sino que yo comprenda lo que estoy leyendo. Y por lo tanto entra el entendimiento, el utilizar la reflexión sobre ese contenido y por lo tanto desarrollar el conocimiento tanto en cuanto a áreas de conocimiento, pero también para potenciar mi propio conocimiento personal. Entonces, miren, hay dos procesos que siempre están en juego. Decodifico y comprendo lo que yo he decodificado. Entonces, más adelante voy a presentar un ejemplo, pero creo que todos hemos visto el letrero del Supermaxi, ¿ya? No hay necesidad de ir decodificando S, U, P, sino que hago una lectura y ya en mi almacén conceptual inmediatamente yo ya identifico por el color, por las letras, asocio y comprendo de manera inicial, por ejemplo, con los niños pequeños. Pero cuando hablamos con una lectura más compleja, cuando introducimos nuevos conocimientos, los textos de estudio de los niños, de los jóvenes, los textos de lectura a través de los cuales accedemos, los artículos científicos que podemos leer, las noticias que están en el periódico, realmente siempre yo tendré que no solamente decodificar, sino que comprender lo que estoy leyendo. Entonces, si hablamos de ya cómo es el proceso normal, ahora vamos a ver cuáles son las dificultades asociadas al aprendizaje de la lectura. Existen 4 grandes grupos de dificultades que están asociadas a este aprendizaje específico de la lectura. El primer grupo denominado problemas de superficie, es decir, aquellos errores de percepción y de discriminación visual. ¿Cuál es un ejemplo muy común? Para una persona lo mismo le da, piensa que la P es igual que la B o la E igual que la M o el 3 lo dibuja de manera diferente. Es decir, hay un error de percepción. Para quien está leyendo el texto de este momento, existe al lado del número 1, dice de superficie, pero puede ser que para alguien que tenga este error de percepción podría decir P superficie. Y así sucesivamente se dan ejemplos cuando no existe una buena discriminación visoespacial. En el caso de la B y la P, si yo dibujo la D, visualmente yo veo que el palito de la D está arriba, pero si yo dibujo la P, este palito está hacia abajo. Entonces la discriminación visoespacial, yo automáticamente sé que está arriba, que está abajo, que está derecha o que está izquierda.
Cuando existen entonces dificultades asociadas a esto, es lo que se denomina dificultades de superficie. La segunda dificultad se denominan las dificultades fonológicas. Como su nombre lo dice, son errores lingüísticos. Cuando no sabemos discriminar los sonidos de las letras. Y entonces el niño lee y repite un sonido equivocado. Y lo que se da en este tipo de situaciones es que el niño o el joven no entiende y no comprende que hay ese problema. Por lo tanto, es importante que los padres tengamos un ojo en este proceso, pongamos atención en este proceso, los maestros mucho más, y claro está, los profesionales de la psicopedagogía con mayor razón tienen que establecer cuáles son los criterios y en qué dificultad o asociada a qué ámbito, si es de superficie, si es fonológica. Y las dificultades asociadas o denominadas mixtas es cuando existe unión entre, o sea, hay dificultades tanto de superficie como fonológica, o sea, se unifican el grupo de el 1 y el 2. Y finalmente, las dificultades asociadas a la comprensión lectora que exclusivamente están asociadas a este proceso. No hay ningún problema, no hay dificultad ni en distinguir las grafías, no hay dificultad en la discriminación visual, no hay errores lingüísticos, lee perfectamente, lee de corrido, pero a la hora de saber qué es lo que leyó o comprender qué es lo que leyó o transmitir qué es lo que leyó, no lo puede hacer. Entonces, esta dificultad está asociada exclusivamente al comprender lo que ha leído. De manera resumida, insisto que estos chicos, niños, jóvenes o adultos que han manifestado dificultades específicas o denominado de superficie, sí van a tener dificultades en cuanto al desarrollo de habilidades del procesamiento visoespacial. Existen un sinnúmero de actividades, ejercicios que se realizan en el contexto escolar y fuera de él, que va a permitir que esta persona que ha presentado esta dificultad pueda ir ajustando. Y claro está, va a generar que también se ajuste estos procesos de reconocimiento visual, así como también el trabajar con recursos de atención en memoria visual de trabajo. Entonces, se utilizan, por ejemplo, fichas, se utilizan carteles, se utilizan elementos que van a permitir de una manera lúdica, una manera más dinámica, atender estas dificultades con los niños o con los jóvenes. Como un paréntesis a esto, quisiera decir que también dentro de la clasificación de los problemas de aprendizaje se considera que pueden ser transitorios, que de hecho muchos de los problemas de aprendizaje son transitorios. ¿Qué quiere decir? Que se identifica la situación problemática con una intervención adecuada, esa dificultad a lo largo de unos 6, 8 o más meses desaparece y continúa el proceso académico sin dificultad. Entonces, a veces los padres se ponen un poco nerviosos, los profesores igual, y con mucha más razón quien ha presentado esa dificultad, porque se piensa que va a existir a lo largo de todo su proceso y eso va a evitar que continúe con los diferentes años curriculares, etc. Es por eso importante y necesario la identificación de manera temprana, adecuada y sobre todo establecer un buen acompañamiento que en este caso tiene que ser diverso, desde casa, desde el colegio y si es necesario con profesionales externos. En cuanto a las dificultades de base fonológica, que decíamos que están asociadas a estas situaciones en proceso auditivo, para ellos suena igual una letra, o suena, o su pensamiento en cuanto a la parte auditiva es igual. Entonces aquí también al identificar estos problemas se utilizan herramientas auditivas y visuales, de tal manera que yo pueda trabajar con el niño, con el joven, identificar específicamente dónde está el problema en ciertos elementos que les va a ayudar a identificar dónde está el problema, se tiene que intervenir.
porque claro está, no siempre es la dificultad o el proceso de dificultad fonológica para todo. No es que confunden todas las letras, no es que confunden todas las palabras, sino que hay algunas que hace que la lectura fluida no lo sea así y por lo tanto hay que atender y primero identificar cuál es la dificultad, si es en letra específica, si son sílabas específicas o si son palabras específicas. Y por lo tanto, entonces hay que generar con ellos una automatización de los procesos de conversión, es decir, que ellos puedan de manera automática convertir el grafema, que es la letra como tal, y cómo suena. La A suena como tal, A, entonces hay que asociar el sonido de la A con la figura y las diferentes formas de A. Hay A mayúscula, A minúscula, hay unas A que están tipificadas, por ejemplo, en nuestros computadores, hay en los libros, entonces darles todas las posibilidades de esa letra, pero todas estas asociadas a ese sonido. Y así sucesivamente en donde encontremos dificultad. Y claro está, se debe desarrollar recursos de memoria en trabajos verbales, porque recuerden que esta no es la dificultad en lo que escribe o en lo decodifica, sino en el problema en no identificar cómo suena una frase, una sílaba o una palabra. En cuanto a las dificultades mixtas, aquí presento un gráfico que me pareció muy interesante, lo tomé de otro autor, pero por favor ubiquémonos donde está el libro y dice casa. Visualizamos la palabra casa, ¿no es verdad? Cuando yo visualizo, decodifico, antes llego a mi almacén conceptual de palabras y busco entre todo lo que tengo almacenado, a ver si encuentro alguna palabra que ya la he almacenado y que suena igual o que es similar en escritura o en sonido. Entonces puedo encontrar cara, capa, cala. Si el niño o el joven en un inicio no decodificó bien y para él, cuando recurre a su almacén conceptual, encuentra palabras similares, la respuesta inmediata es otra. Y dice, en vez de leer casa, puede leer cara o cala o capa. Y ahí es cuando está utilizando o se unen. Hay una dificultad en cuanto a la identificación de ese grafema que se dice, de esa letra y de esa palabra, así como también en cómo suena. Porque claro, ustedes me dirán, no suena igual casa que cara, pero para el niño con esa dificultad mixta, él la lee igual y no ve diferencia. Lo que hace es buscar en su almacén de palabras y la primera que encuentra que tenga condiciones similares, porque mire, es una palabra de 2 sílabas, es una palabra de 4 letras y aparentemente podría sonar igual y entonces la respuesta inmediata es eso. Entonces, ¿qué hacer frente a esta dificultad? Justamente utilizar muchas herramientas visuales, auditivas, que permita que vaya identificando y asociando cómo suena, cómo se escribe y hacer muchos ejercicios lúdicos especialmente. Si estamos hablando de niños entre 8 a 10 años, entre 12 a 14 años, tendremos que justamente reconocer qué tipo de actividades van a funcionar de mejor manera con los más chiquitos, con los jóvenes e inclusive tendremos que cambiar de estrategia cuando trabajemos con jóvenes, con adolescentes o inclusive con adultos. Finalmente, recuerden que hablábamos de las dificultades asociadas a la comprensión lectora. Entonces, cuando yo estoy frente a un texto y leo un párrafo, 2 párrafos, y luego quiero reflexionar sobre lo que he leído, y la palabra es, ¿por qué no entiendo lo que leo? Aunque yo no verbalice esa pregunta, ¿por qué no entiendo lo que leo? Pero
se presentan resultados cuando existe una dificultad en la elaboración de ideas. Lo que nosotros decimos, un profesor le dice, hay un texto, tú vas a sacar las ideas principales del texto. Y no es lo mismo que copiar lo que dice el autor, sino que tú, luego de leer, vas a escribir cuáles son las ideas principales. Y aunque ustedes no lo crean, inclusive en personas adultas o en jóvenes universitarios, hay mucha dificultad en no poder elaborar sus propias ideas. También se presenta cuando existe la dificultad de suprimir la información que no es relevante. En un texto de una carilla puede haber mucha información, pero el reconocer qué es lo esencial o dos o tres ideas esenciales de ese texto requiere de sacar del medio lo que no es relevante. Y claro está, cuando pedimos a los estudiantes que nos entreguen un texto sobre algo, en dos párrafos, si uno como adulto o como profesor lee, no se entiende y no logra captar o no logramos captar cuál fue la idea principal, porque hay muchas ideas sueltas y no se logra identificar la idea principal. Y bueno, también cuando se leen textos es necesario que cuando se desarrolla el proceso lector, se generan estrategias de comprensión lectora. Una estrategia puede ser subrayar, otra estrategia puede ser tomar nota, otra estrategia es encerrar o con colores, ¿ya? Pero resulta que los chicos que tienen esta dificultad, cuando ustedes ven el texto que ha leído, es que todos los 3 párrafos están subrayados, todos los 3 párrafos están resaltados, porque para él todo es importante. Entonces, recae también en lo que anteriormente decíamos. Y finalmente, la dificultad para realizar inferencias no es otra cosa que entender lo que el autor quiso decir y transferirla con mis propias palabras. Lo que decíamos en primera línea, elaborar ideas que pueden ser tomadas del autor, pero que yo puedo decirlas con mis propias palabras. O del concepto en general de lo que se ve en un texto, yo puedo inferir qué quiso decir el autor con eso. Cómo el autor, de una manera, por ejemplo, eso se ve mucho en literatura. Los poetas o los grandes escritores a veces utilizan ciertos elementos que da para interpretar, da para nosotros inferir de muchas maneras. Pero sin irnos a textos literarios, en muchos de los casos cuando se presentan estas dificultades son en textos regulares, en textos de nuestro libro de trabajo de ciencias sociales o nuestro libro o el libro de lectura de bolsillo o el libro de un texto de una materia específica. Entonces, como ven, la comprensión lectora implica que no solamente se lea de manera fluida, sino que se logre comprender lo que efectivamente el autor o yo mismo lo que escribí en su momento, entiendo lo que quise decir con eso. Hasta aquí entonces el tema de la lectura. Vamos al proceso de la escritura, que tiene mucha relación con el proceso de la lectura y no me voy a detener mucho en eso. En este caso existen 3 dificultades asociadas a las disgrafías superficiales, a las disgrafías fonológicas y a las disgrafías mixtas. La disgrafía significa que existe un problema en el grafo, en cómo yo escribo. Entonces, existen problemas, por ejemplo, cuando utilizan la ruta directa o visual. Normalmente nosotros, ¿cómo hacemos la lectura? De izquierda a derecha. Esa es nuestra ruta visual, ¿no es verdad? Si yo les pidiera que lean la primera parte, todos vamos a leer igual, problemas para utilizar la ruta directa visual. Tenemos esta ruta, pero hay casos de personas que tienen esta dificultad que para ellos le da lo mismo leer problemas numerosos, irregulares, disgrafías, incapacidad. Su ruta visual cambia a cómo está establecido, cómo está el patrón de nuestra ruta visual.
Para ellos, el leer lo hacen de manera de arriba hacia abajo, es una horizontal. O en algunos casos puede invertir el proceso, entonces lee de derecha a izquierda, de esta manera, visual o directiva, ruta la utiliza para problemas. Entonces hay un error al utilizar. Este es un caso extremo, es cierto, pero en muchos de los casos se evidencia, o muchas situaciones se evidencia que invierte o que no utiliza o no respeta esta ruta visual y hace que se salte en lo que está escribiendo. En la disgrafía fonológica, en realidad, justamente es la incapacidad de recuperar correctamente formas de palabras largas o infrecuentes, que no son frecuentes. ¿Recuerdan todos ustedes los problemas, algunos más que otros, tuvimos cuando se habla de las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, que son palabras que normalmente no están en nuestro léxico diario? Y cuando se presentan estas palabras podrían causar ciertos problemas, pero claro está, es necesario identificar si es porque no están incluidos en nuestro léxico diario o porque efectivamente ahí se identifica un problema al escribir estas palabras. Y claro, la última disgrafía es cuando se unen la primera y la segunda. Finalmente, o cambiando de tema con la cuestión de las matemáticas, que era otro de los ámbitos, habíamos dicho que son los 3 ámbitos básicos, lectura, escritura y matemáticas. Los autores Miranda, Fortes y Gil hablaban de que son 3 grandes dificultades asociadas al aprendizaje de las matemáticas. Primero, en la tarea de contar, luego, segundo, en el desarrollo del concepto de número y tercero, en el aprendizaje de la suma. Voy a desglosar qué significa la tarea de contar. Claro, para todos es fácil y no entiende cómo un niño especialmente no tiene esa posibilidad. Ahí hay un ábaco que normalmente se utiliza en los primeros años en educación infantil, y ese ejercicio que, aunque ustedes lo crean que es infructuoso porque no parece que estuvieran jugando los niños, pero justamente ayuda a que ellos permitan llevar la cuenta del objeto contado. ¿Ya? Es necesario en los primeros años trabajar con material concreto. Por eso es que los niños juegan mucho con fichas, juegan mucho inclusive con materiales de la naturaleza, con piedras, con palitos, con arvejas, con cualquier tipo de recurso material. Es importante para justamente reforzar esta tarea de contar. Y claro está, el no comprender la regla de numerar objetos, para ellos lo mismo les da, ahí hay muchos o acá hay pocos. Sí, pero ¿cuántos hay? No sé, creo que hay 1, 3, 5, 7 o 1, 2, 8, 5. No saben entender el orden numérico, el 1, luego va el 2, luego va el 3, y que ese número está asociado a una cantidad. Entonces, para ellos es difícil comprender que 10 es más que 1. No solamente por la cantidad visual que está ahí, sino por la transferencia numérica que significa eso. O no es lo mismo ubicar el 0, 1 que el 1 y el 0, porque eso implica la numeración de la cantidad. Y luego vamos entonces al desarrollo del concepto de número, que sería la incapacidad de seguir el orden lógico y al asociar de números en el grupo, de un grupo de objetos. Entonces, como decía, si seguimos con el ejemplo del ábaco, si un niño en la primera fila cuenta hasta 10 y si la profesora le dice, vamos en la segunda fila a seguir el 11, y él dice, no, tengo que comenzar desde el 1. Primero porque esa secuencia o asocia uno más que otro, no lo puede captar o no lo puede retener. Y entonces esta incapacidad sí se ve afectada luego cuando se piden ejemplos, cuando se realizan trabajos, cuando se realizan problemas más adelante. Y finalmente el aprendizaje de la suma, que es la operación básica, llamémosle así, la operación madre
de la cual salen las otras operaciones, porque efectivamente se identifica que existen dificultades para determinar automáticamente la relación del número dado y del que le sigue. O sea, si yo digo 2 más 2, ¿qué sería lo que viene a continuación? Tengo que hacer un proceso de incluir dentro de este grupo, de estos 2 más de estos 2 más, ¿cuánto sería el total? Y por lo tanto, ese resolver automáticamente problemas que apoyados con material lúdico o luego problemas que se generan a través y que les pedimos que a través del ejercicio de cálculo mental lo resuelvan, no es posible hacerlo. Entonces, estas dificultades que aunque a ustedes les parezcan que están asociadas solo a los primeros años, son fundamentales porque en el día a día uno realiza ejercicios matemáticos en cuanto al conteo, en cuanto al concepto de número y en cuanto a la suma y las otras operaciones. Si yo voy en el tema de la suma, si el niño no logra entender la adición como tal, luego la operación opuesta, que sería la resta, no la va a poder comprender. Y luego cuando vamos, por ejemplo, a la multiplicación, que es la suma abreviada, si no tuvo claramente identificado cómo es este proceso de la suma, se le va a dificultar la multiplicación. Al igual que en la lectura, en la numeración y el cálculo existen dos procesos: la comprensión y la escritura como tal. ¿A qué me refiero de la comprensión? Puse ya antes unos ejemplos, pero aquí, por ejemplo, cuando el niño sabe contar verbalmente o incluso sumar, no sabe el significado. O sea, puede contar 1, 2, 3, 4, 5, pero si yo le digo, ¿cuántos tienes?, tiene que regresar nuevamente a contar porque no logra entender el significado. O cuando se le plantea, aquí tienes 5 manzanas y acá tienes 3 manzanas. ¿Dónde hay más? ¿Qué es mayor, el 5 o el 3? Y no logra identificar el número con el objeto, con la cantidad de objeto. Eso es lo que se denomina la comprensión numérica. En un ejemplo muy sencillo, y más adelante se podrá ver ejemplos mucho más complejos, porque se dan problemáticas más complejas. Sin embargo, en otro elemento que también hay que tomar en cuenta para identificar si existe o no dificultad es en la escritura de los números. Y ahí también se asocia en la dificultad de comprender el verdadero significado. Como decía hace un momento, lo mismo les da ver el 0, 1 que el 1 y el 0. No, para ellos les da lo mismo y escriben de igual manera. Y finalmente, en las operaciones, que es otro proceso que se da, sería la dificultad para comprender el significado de la operación, es decir, la mecánica de la operación. En el ejemplo de entre la suma y la resta, o entre la multiplicación y la división, cuando en la educación básica media se generan estos problemas matemáticos, los niños no comprenden qué operación tienen que aplicar. Y entonces, a pesar de que el proceso de la suma, la resta, la multiplicación y la división por sí sola fue captada, fue entendida, fue comprendida, cuando ya tengo que trabajar con varias operaciones, esta mecánica como tal no la entiende. Y eso hace que se generen estas dificultades en las matemáticas porque efectivamente no ha estado comprendido inicialmente o la posibilidad de entender el significado de utilizar primero una suma, después una multiplicación y después una división, hace que el proceso de resolver ese problema se complique. Y claro, creo que a muchos de nosotros en algunas ocasiones nos molestaba cuando el profesor de matemáticas le decía, te voy a calificar el proceso, no el resultado, porque el resultado te lo puedes copiar, alguien te lo puede decir, o por último al azar. Pero el proceso es lo importante porque ahí vamos a identificar si efectivamente el proceso cognitivo de comprender qué operación aplicar y cuándo aplicarla realmente es parte ya de su aprendizaje como tal.
Bueno, hasta aquí esta charla sobre estos procesos. Estos temas se los ve en el ámbito universitario. Estos son temas que nos da para un estudio de todo un semestre académico, pero espero que en este espacio bastante resumido haya sido entendible. Y quiero aprovechar su estancia aquí para conversar con ustedes también, poner a disposición la oferta académica que tiene la universidad en la carrera de psicopedagogía a través de las dos modalidades, con una obtención de título de licenciado en psicopedagogía en 8 años. ¿Cuál es el perfil ocupacional de nuestra carrera? Los estudiantes, al poder conocer todas las materias, al estudiar estas materias, estarán en la capacidad de evaluar, diagnosticar e intervenir justamente estas dificultades que hemos hablado, estos trastornos de aprendizaje en contextos formales, es decir, en la escuela, o en contextos no formales de la educación, como en espacios extracurriculares que ahora se están poniendo muy en boga porque ciertamente es una necesidad, así como también la posibilidad de diseñar propuestas de innovación y de adaptación curricular. Recuerden que nuestro sistema educativo desde hace ya algunos años se habla de inclusión educativa, es decir, en el sistema regular existen niños con una discapacidad visual, con una discapacidad auditiva, y por lo tanto es el profesor que se ve con esta situación de cómo adaptar, de cómo generar estrategias para el trabajo. Y ahí es donde entra el psicopedagogo, que va a diseñar de manera innovadora con un sinnúmero de estrategias para salvar esa dificultad o esa diversidad. Así como también el implementar estrategias que están orientadas a la detección, prevención, intervención y promoción de problemáticas asociadas no solo a diversidad, no solamente a una necesidad educativa especial, sino también a necesidades asociadas a una discapacidad. Porque es necesario, como digo, incluirlos a estos niños, es por ley está estipulado, y por lo tanto es necesario que se acompañen no solamente en el sistema educativo, sino en el contexto familiar y también en el contexto social. Aquí ustedes podrán ver el campo ocupacional de nuestros profesionales en consulta privada, como asesor de servicios de apoyo, como asesor en los departamentos de consejería estudiantil, como asesor en el departamento de bienestar estudiantil que están en las universidades, y también con esta posibilidad de ser gestor de centros de atención psicopedagógica. ¿Por qué estudiar con nosotros? Porque efectivamente podemos identificar que el nicho laboral, es decir, el nivel de empleabilidad, va a apoyar en el aspecto esencial del desarrollo educativo de nuestro país, porque justamente este fomento de la inclusión como parte de nuestra formación, de la formación de nuestros estudiantes a través de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, van a constituir un elemento que luego se permita adaptar a cada necesidad, a cada problemática y a cada persona. Y porque efectivamente, luego de un estudio que hicimos hace 2 años como grupo de investigación, pudimos identificar que el 88% de instituciones educativas en el país necesitan al menos un psicopedagogo dentro de su equipo de psicólogos, de educadores especiales o de otros profesionales, y ciertamente en este equipo es necesario un psicopedagogo. También porque generamos a través de las materias recursos de vanguardia, contamos con laboratorios que permitan que no solamente el aprendizaje sea netamente teórico, sino que en contextos simulados y en contextos de laboratorio, ya como práctica en el campo ocupacional, ustedes van a poder, o las personas interesadas van a poder realmente contrastar, evidenciar y aplicar lo que en la teoría se estudia. Y por lo tanto también, y en común acuerdo con la dinámica de la universidad, ser parte del proyecto de impacto de nuestra universidad, de nuestra comunidad, con la finalidad, como digo, de incluir la teoría y la práctica. También es importante decir que contamos con docentes de alto nivel, con experiencia real en el mercado laboral, formados en excelentes universidades a nivel nacional e internacional, y que estamos asociados a un grupo de investigación en orientación educativa
con líneas de trabajo asociadas a contextos familiares escolares, a necesidades educativas especiales y al ámbito de la orientación universitaria. Y como un eje transversal con el tema de intervención, evaluación e intervención psicopedagógica. Bueno, espero que haya sido un espacio en el que ustedes puedan haber conocido un poco más sobre esta temática. Quienes están interesados, ahí queda mi correo electrónico. Con gusto atenderé cualquier sugerencia. Y en este momento, si le parece, Cristian, a abrir si existe alguna pregunta o duda de los presentes. Sí, muchas gracias, estimada María. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Para las personas que desean hacer las preguntas, en la opción de participantes, ustedes tienen un botón que dice levantar la mano para poderles conceder la palabra. De igual forma, vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos van haciendo en el chat. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una pregunta de Paula Vélez que nos dice, ¿a qué edad del niño sería conveniente intervenir cuando tomamos dificultad fonológica? A ver, ¿está en el chat? Sí, en el chat. Si puede ayudarnos a revisar. Hola Paula, qué gusto de verte. ¿Cómo estás? A ver, ¿a qué edad sería conveniente intervenir cuando notamos dificultad fonológica? Muy bien. Aquí yo creo que es necesario hacer una evaluación completa, porque la edad sí tiene que ver con el desarrollo físico, también tiene que ver con el desarrollo emocional. Entonces, no hay una receta mágica. Lo que para Pedro puede ser a los 8 años, a Juan necesitará a los 5 años o a María a los 11 años. Entonces, creo que es interesante primero observar cómo está su desarrollo evolutivo. En este desarrollo evolutivo, si existe una patología, si estamos hablando en este caso de una situación fonológica, si esta situación fonológica va a afectar o está afectando a su proceso de aprendizaje, se debe intervenir primero esta situación fonológica antes de que vaya a ahondar en un proceso de aprendizaje. Yo creo que el tema de evaluación y diagnóstico es fundamental y me parece súper interesante esta pregunta porque se corre el riesgo de encasillar tal edad, tal problema, tal situación. Entonces, la persona, los seres humanos somos integrales y vivimos dentro de un contexto familiar, vivimos dentro de un contexto escolar y por lo tanto es necesario realizar una evaluación. Ahora, si estamos en el proceso de aprestamiento de los primeros años, por ejemplo, hablamos de que entre 8 y 9 años los niños ya han pasado por este proceso de aprestamiento de la lectura. Pueden ya establecer una lectura fluida, pueden ya establecer ciertos elementos de comprensión lectora. Si ya ha pasado esa edad, se presentan estas situaciones de problemática fonológica, yo creo que es necesario recurrir primero para descartar una cuestión física que puede estar asociado, por ejemplo, a una problemática en su lenguaje o en su parte auditiva, descartar una parte clínica, luego ir a una evaluación psicopedagógica para luego establecer las herramientas de intervención. No sé si contesté la pregunta, Paula. Sí, muchas gracias, María Elvira. Gracias. Está pensando en los niños que recién llegan a la escuela y a veces ciertas dificultades. Entonces, por eso decía, la edad será importante. O Sí. se espera a que conforme vayan avanzando en edad, vayan corrigiendo. Como Pero está digo, bien. si este es un problema físico, sí es importante descartar esta situación física, ¿no es cierto? Si esta situación física afecta al proceso lector o de escritura, también hay que hacer una evaluación psicopedagógica. Pero como digo, la edad, es importante saber en qué etapa de su formación se encuentran para ver, porque a veces sucede... hay madres que somos muy aprensivas y a nuestro grupo yo tuve un caso de una mamá que su niña tenía 4 años y un día me dice, María Elvira, es que Juanita tiene problemas de lectura. Le digo, 4 años, ¿por qué me dices eso? Es que no quiere leer. Digo, no, es que dentro de su desarrollo normal evolutivo, nosotros debemos entender en qué proceso está. Si esta situación de Juanita
se hubiese convertido ya en un problema cuando está ya con 8 o 9 años y tiene esta dificultad. Entonces, creo que para los padres, para quienes están a cargo de niños, es muy importante conocer en qué etapa evolutiva se encuentra, si en esa etapa existe un trabajo equilibrado, un desarrollo equilibrado en su aspecto físico, en su aspecto emocional, en su aspecto social, porque esos factores ciertamente pueden influir de manera directa. Gracias, sí, muy bien. Ok. A ver, ¿Nos puede ayudar con la siguiente pregunta? Rosana Reyes dice, a los niños de 2 años les exige que ya salgan leyendo del segundo año para pasar al tercer año leyendo y escribiendo ya dictado y a algunos se les complica. Gracias, Rosana, por su pregunta. Efectivamente, hay ciertos elementos. Por ejemplo, si hablamos del sistema educativo formal, cada año curricular, no hablemos de año, cada nivel tiene sus estándares. Aquí se habla en el Ministerio de Educación de los estándares de calidad educativa. Entonces, digamos que en la educación inicial debe cumplir con ciertos estándares, es decir, desarrollar competencias, habilidades. Si existen elementos para identificar, quienes están interesados pueden entrar a la página del Ministerio de Educación, donde dice estándares de calidad educativa. Hay un desglose de todas las áreas, de lectura, de lenguaje y comunicación, de matemáticas, de estudios, para saber cuáles son los estándares. Y al conocer esos estándares, obviamente ustedes, si son padres o si son, creo que es una pregunta como mamá, poder también llegar a la institución y decirle, bueno, en este nivel se debe lograrlo de acá. Y por último, así su hijo, su hija esté en ese nivel y no haya logrado ese estándar, creo que, al igual que como decía con Paula, hay que hacer un seguimiento y efectivamente ver. Recuerden que cada persona es un individuo diferente. Quienes tenemos hijos, sí, a veces decimos, lo hemos criado igual, les hemos dado el mismo tema, el mismo sistema de alimentación, les hemos dado el mismo cuidado, pero cada uno tiene elementos diferentes. Peor aún, imagínense en una clase de 20, 30 o de 40 niños. Tenemos 40 situaciones totalmente diferentes. Un desarrollo evolutivo que, claro, hay pautas generales por edades, pero hay ya la identificación, la individualización de la educación es muy necesaria. Entonces, para darle contestación a esto, yo creo que debemos analizar cuál es la situación. Los niños en segundo año de básica, efectivamente, según el estándar educativo, deben ya haber pasado por el primer nivel de la decodificación, o sea, poder entender la lectura de letras, de sílabas, de palabras no complejas. Y claro, esa lectura va unida a la escritura, muy bien lo explica aquí Rosana, pero efectivamente no podemos exigir y pensar que todos los niños al acabar segundo de básica van a entrar con ese o van a salir con esas competencias. Por eso es que el nivel entre segundo y tercero van de la mano y el estándar como tal se debe medir al finalizar tercero o cuarto. ¿Por qué? Porque puede ser que el desarrollo de el niño 1 sea un poco más lento y efectivamente en el primer quimestre, ya salga leyendo o ya esté leyendo. Para otros puede ser un proceso un poquito más largo, inclusive se va a alargar al siguiente año. Entonces, no se alarme, Rosana, si usted es mamá. Si le exigen eso en la institución, yo creo que los padres ahora tenemos mucho acceso a la información y yo creo que es bueno, primero, informarse. Segundo, respetar, conocer la individualidad de cada uno de sus hijos y en este caso los profesores de sus alumnos con la finalidad de no generalizar. O sea, no podemos admitir que aún el sistema educativo quiera generalizar los procesos, como en este caso son la lectura y la escritura. La siguiente pregunta, Elsa Erique, me dice, ¿considera usted que una intervención temprana en los problemas de aprendizaje de los pequeños podrá mejorar ampliamente su dificultad dependiendo del nivel de esta y es importante que este proceso los padres intervengan?
Gracias por la pregunta. Creo que es muy importante. La intervención temprana es fundamental. Y hablo no temprana por edad, sino intervención temprana cuando se identifica el problema. Entonces, es muy importante considerar, al inicio de mi charla yo les decía que cuando se establece una dificultad, cuando se habla en la lectura, cuando hay uno o dos síntomas y que estos son permanentes o no permanentes, sino que se dan en un tiempo, por lo menos de 6 meses. Entonces, ciertamente, al intervenir de manera temprana, estos problemas ciertamente van a solventarse, porque efectivamente si yo trabajo de manera adecuada, de manera personalizada y de manera conjunta, este problema va a ser solucionable porque no está asociado a una condición permanente. Por ejemplo, un síndrome de Down es una condición permanente. Por más de que yo haga una intervención con un niño Down, su condición de Down es permanente. Pero una condición de un problema de aprendizaje, de hecho, puede ser transitoria cuando existe una buena intervención. ¿Cuándo se mantiene a lo largo del tiempo? Cuando ni en la escuela identifican, ni en la casa identifican, y la situación se complica cuando la misma persona, el mismo niño, busca otro tipo de estrategias para salvar esa dificultad, pero el vacío queda. Y más adelante se lo va a identificar ya cuando exista una mayor problemática. Entonces, ciertamente la intervención temprana es fundamental. Pero aclaro, no hablo de temprana en edad, sino temprana cuando se identifica la dificultad. Yasmín Cuenca, no. Mercy Quinde me dice, ¿cuál es el tiempo apropiado o edad apropiada para intervenir las dificultades de lectura, escritura y matemática? Está en relación a la pregunta que me hacía Paula. Yo creo que no hay una edad específica. Ciertamente hay que conocer el desarrollo evolutivo y ver en qué fase neurológicamente hablando está. Si a un niño de 3 años le exigimos que esté ya en un proceso de lectura y comprensión lectora, su sistema neurológico no está preparado para eso. Pero según la etapa en la que se encuentre, un niño de 8, 9, 10 años ya tiene esa capacidad. Entonces, yo creo que hay que saber en qué momento se encuentra, en qué etapa evolutiva está y en qué proceso. Si está en el proceso de aprestamiento lector, si yo veo que esas funciones de aprestamiento o esas situaciones de aprestamiento tienen dificultad, yo intervengo ahí. Si ya está en un proceso y identifico que tiene una dificultad fonológica, intervengo en eso. Y más adelante, nosotros, por ejemplo, en la universidad inclusive hemos tenido casos de estudiantes entre 18 y 20 años, siguen todavía teniendo dificultades fonológicas y esas dificultades fonológicas hacen que su comprensión lectora no sea la mejor. Y claro, ellos no lograban entender y cuando se ha hecho algún tipo de pruebas, indagando un poco más, vemos que la dificultad es la fonológica. Entonces, lo que decía hace un momento, no fue intervenido en ese momento y él generó ciertas estrategias que fue ocultando el problema y que en un nivel más elevado de educación se evidenció. Entonces yo creo que es muy importante el hacer un seguimiento adecuado, el mantener una tranquilidad, no alarmarse ni alarmar a los padres, porque a veces algunos colegas profesores alarman a los padres y eso genera una ansiedad desmedida en el padre y en el niño o la niña, o a la inversa, la expectativa que los padres tienen o la comparación es que mi hijo mayor leyó en 3 meses y mi hija segunda ya va 1 año y no lee. Entonces, no podemos establecer, cada persona es diferente, su desarrollo es diferente y por lo tanto es necesario que como profesionales de la educación, de la psicología, de la psicopedagogía, sepamos establecer en el momento en que se encuentra esa persona para en función de eso poder evaluar y luego intervenir. Aquí nos dice Jonathan Rosero, tengo una hermana en 9º año de básica y los profesores le envían como deber a que pase la materia del libro a un cuaderno. El problema es que se agobia al copiar lo que tiene en su texto básico directo a su cuaderno.
Y cuando tratamos de crear resúmenes en base a ideas principales y secundarias, los docentes le bajan la calificación de la tarea puesto que no son las palabras textuales. Entonces, ¿cómo esperan que los jóvenes puedan aprender a hacer lectura comprensiva si están obligando a transcribir textualmente los libros? Bueno, Jonathan, usted lo ha descrito claramente, cuál es la dificultad que se está dando ahí, no es la dificultad de su hermana. Creo que aquí se requiere un cambio en el sistema, se requiere un cambio de mentalidad en algunos de los docentes. Hay experiencias muy interesantes de docentes innovadores que desde las primeras edades generan este proceso de comprensión lectora a través de pictogramas, a través de cuentos, a través de que los niños comenten lecturas, inclusive noticias de periódico, etc. Pero claro, la realidad no podemos generalizar y yo creo que hay que ir poco a poco cambiando esa mentalidad. Yo les sugiero que hable con la profesora, el profesor. Yo les sugiero que busquen estrategias como padres de familia para justamente contrarrestar esto. Y claro está, si esto afecta una nota, yo creo que ya se lo debería elevar a otro nivel, sea al coordinador del área correspondiente, porque efectivamente eso genera un desequilibrio. Una cosa es lo que se pretende con una educación del siglo XXI, con toda esta capacidad de tratar de generar solamente ideas propias, generar espacios de emprendimiento, generar espacios innovadores, y todavía continuamos con un sistema lastimosamente en algunos casos caduco, en donde la repetición, en donde la parte textual, en donde la parte teórica es lo más importante. Y vemos que no necesariamente es así. Ramiro San Martín me dice, todas las actividades planificadas por el docente deben ser reforzadas en casa por los padres. No podríamos decir todas, ni tampoco podríamos decir ninguna. Creo que es interesante saber en qué tipo de actividades efectivamente se debe hacer un refuerzo, en casa o en la misma escuela. Hay actividades en cuanto a, por ejemplo, en matemáticas que sí requieren de un refuerzo en casa o refuerzo a través de lo que antes se denominaba las misceláneas o la cantidad de problemas, el número de problemas que se les envía. Ciertamente. Sin embargo, yo creo que el trabajo que los padres debemos hacer en casa también es fundamental. El estar al tanto de qué es lo que han visto en clase, el comentar qué es lo que han visto en clase, el acompañar en la medida de las posibilidades estas actividades que envían. Pero claro está, yo creo que en temas específicos que deban ser reforzados, si es conocimiento de los padres, ¿por qué no hacerlo? Pero también es importante identificar que a pesar de ese refuerzo que yo pueda hacer en casa, si eso se convierte en una dificultad o hay un vacío en cuanto a ese contenido, yo creo que los padres estamos en la obligación de pedir que el colegio llene. Hay unas horas pedagógicas en donde se trabajan en reforzar ciertos contenidos. Entonces, yo digo, no puedo generalizar, no todas las actividades deben ser reforzadas en casa. Habrá actividades esenciales que sí, y habrá actividades en que de manera propia el estudiante debería ir reforzando, sin necesidad de que eso sea un deber o de que eso sea una obligación, sino que por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a los padres? Efectivamente, generar las condiciones para que ese aprendizaje no sea un aprendizaje teórico, sino, como decía un gran pensador, Ausubel, que decía que ese aprendizaje debe ser significativo, que les sirva para la vida, que les sirva para desarrollar sus competencias, que no les sirva para cumplir el deber, que no les sirva solamente para pasar el año, sino que se desarrolle esa competencia, esa habilidad en la persona y pueda luego exponerla o trabajar en otros contextos. Estimada María, le podemos dar paso al compañero Daniel Pineda, que nos tiene una pregunta a través del... ¿Ya? ¿Sí? Sí, ok. Sí, Daniel. ¿Sí me escucha ahí? Muy buenas.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Soy docente de lengua y literatura y bueno, mi nombre es Daniel Pineda, como ya lo dijo. Daniel, apellido Pineda. Verá, veo que también han hecho una pregunta sobre lo referente, pero lo mío es un poco más puntual. Hablan sobre el TDAH. Yo tengo, a ver, las características. Es un establecimiento grande, no vamos a mencionar acá el nombre, pueda que para Sí, no herir susceptibilidades. Es un establecimiento grande, 43 alumnos por paralelo, bueno, al menos los que yo tengo. Tengo un estudiante, edad 15 años, tiene TDAH. El Departamento de Consejería Estudiantil nos ha dado el plan de acompañamiento, yo también he hecho las averiguaciones, recordar qué es el TDAH y todo lo demás. Pero la mamita, yo soy tutor, y la mamita se me acerca y me dice, bueno, usted sabe, TDAH, hiperactividad, todo lo demás, hay situaciones a veces como que de violencia dentro del aula, hay que saber tratar este tema. Pero la mamita se me ha acercado y me dice que ahora se le da la situación de que también llega a la casa con golpes, entiendo violencia, y además con olor a alcohol. Tiene este problema TDAH y me dice, profesor, ayúdeme, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque tiene problemas académicos, tiene problemas de este ámbito de ahora que le percibo alcohol y es en un establecimiento grande donde también hay indicios de sustancias, de sustancias psicotrópicas y relacionadas a eso. ¿Cómo le ayudo yo? Mire, que yo me he metido a buscar, a consultar en la internet dentro de lo que yo puedo hacer en el aula, darle sugerencias, adaptarle las pruebas, indicarle actividades pertinentes, pero ya en el otro ámbito como que me veo así absorto. Gracias por escucharme y si me ayuda con una respuesta. Buenas tardes. gracias Daniel. Creo que es una situación que no solo sucede en su establecimiento, primero por la condición de su estudiante, el TDAH, para quienes no han escuchado este término, es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que debe estar tipificada, que debe estar diagnosticada. A veces, tanto padres como profesores creemos que un niño muy activo, que un niño con excesiva actividad es hiperactivo o que este niño hiperactivo tiene trastornos de atención por su hiperactividad. Son constructos, son elementos que deben estar, como bien ha dicho Daniel, debe consultárselos, debe conocer cómo tratarlos y efectivamente para poder intervenir. Claro está, dentro de esta situación asociada a este trastorno, también hay que entender que este trastorno que inicia o que se puede identificar desde la niñez, pero también se agudiza en la edad, justamente lo que usted dice a los 15 años, porque en el normal desarrollo de una persona existen cambios, cambios biológicos, cambios físicos, cambios emocionales, y existe un desajuste que, unido a este trastorno, puede ocasionar baja autoestima, problemas relacionales, es decir, con sus compañeros, con su familia, dificultades de aprendizaje en la escuela, y por lo tanto estos síntomas hacen que él o ella sienta la necesidad de buscar algo más, el buscar drogas, el buscar alcohol, con la finalidad de bajar esa sensación de problemáticas, de no saber qué es lo que me sucede y cómo manejarlo. Este es un caso que en muchos de los establecimientos educativos conocemos que existe el tema de alto consumo de alcohol y de drogas en estudiantes que están en esta etapa de alta vulnerabilidad y que ciertamente afectan al problema de aprendizaje. ¿Qué hacer en estos casos? Yo creo que es responsabilidad del docente remitir esto al Departamento de Consejería Estudiantil. Los docentes tenemos el accionar en el aula, pero claro, este es un problema que en el aula no lo va a solucionar Daniel ni ningún profesor. Este es un problema que debe ser tratado en un marco multidisciplinario de profesionales de la psicología, de profesionales inclusive que requieran un acompañamiento para este proceso de adicción y también un trabajo conjunto con los padres de familia. Usted habla también de otra variable, llamémosle así, que se evidencia violencia.
La violencia puede ser una consecuencia, o de hecho es una consecuencia a algo que esté sucediendo en su hogar. Entonces se podría identificar que la situación familiar no es un contexto favorable, lo que de alguna manera también obliga a este joven a buscar fuera de su casa lo que ahí no tiene. Entonces, ya la hiperactividad, el trastorno con déficit de atención, se queda, digamos, disminuido frente a otras circunstancias que están ya evidenciándose y que podrían tener consecuencias mayores. Entonces, yo le sugeriría a Daniel que efectivamente se solicite de manera urgente el trabajo multidisciplinario, el también involucrar en esto la participación de los padres, el evaluar cuáles son las condiciones efectivas de esa familia, porque nos va a permitir reconocer cuál es el contexto de este joven y obviamente en la medida de las posibilidades usted como profesor hacer un acompañamiento frente a lo que el profesional de la psicología, en este caso, o de terapia que tenga que hacer, usted sobrelleve en la clase. Tranquilizarle, porque uno como profesor puede hacer ciertas cosas dentro del aula, pero ciertamente esto es un problema que rebasa el aula de clase y no es de responsabilidad exclusiva suya el tratar de solucionar la situación de este alumno. María Ángel Paguay dice, buenas tardes, ¿cuáles son las estrategias que podemos aplicar con estudiantes de problemas de aprendizaje si estos también están acompañados por TDAH? Se une un poco con la pregunta de Daniel. Yo creo que existen estrategias específicas para el trabajo con alumnos de TDAH. Yo creo que inicialmente, antes de trabajar esto, se debe establecer si ya ha sido confirmado este diagnóstico, porque existen alumnos o personas con TDAH que están, digamos, recién diagnosticadas y que también dentro de este diagnóstico, dentro de su tratamiento, perdón, tienen que acceder a medicamentos. Y esos medicamentos hace, por ejemplo, que sienta cierto cansancio, cierto aburrimiento, no se adapten en el grupo. Entonces, debemos conocer en qué momento de su problema como tal se encuentra, si está en una fase inicial, si ya ha tenido un proceso de atención médica, de un proceso de atención psicológica, psicopedagógica, para luego ir a la parte pedagógica. Entonces, como esta es una condición que requiere de un acompañamiento de otros profesionales de la salud, esto significaría que el tema académico, si bien no por dejarlo al último, sino que este tema académico va a estar supeditado por otra condición física médica que de alguna u otra manera va a impedir el normal desarrollo académico. ¿Qué hacer? ¿Qué actividades hacer? Yo creo que hay que utilizar muchas actividades lúdicas, dependiendo de la edad. Yo creo que es necesario identificar, bueno, con qué la edad del niño o de la niña y ciertamente identificar cuál es la problemática. Si el TDAH como tal puede afectar directamente al aprendizaje de lectura o escritura o en matemáticas, pero no necesariamente afecta a eso. Puede ser que el TDAH afecte a una condición social, relacional. Entonces, las actividades que vamos a hacer es para justamente ayudar a que se relacionen de mejor manera, a que puedan estar en un espacio con otros niños. Pero como la dificultad, por ejemplo, principal de estos niños es la falta de atención sostenida, entonces como profesores deberemos diseñar actividades concretas, sencillas, o ir subiendo la dificultad, pero que sean en un tiempo determinado. Digamos que el nivel de atención de una persona estaría entre 15, 20 minutos. Para un niño con TDAH podemos decir que el nivel de atención apenas está en 5 minutos o a veces menos. Entonces yo debo identificar cuál es el grado, el nivel que él está presentando de este trastorno para justamente diseñar. Entonces yo empezaría con actividades muy concretas
pequeñas y que requieran cierto nivel de atención y cierto nivel de responsabilidad, porque una de las características de estos niños es que no les sienten fácilmente frustración porque no acaban sus actividades, porque su foco de atención está en mí. Digamos, en este momento el foco de atención puedo ser yo, pero si en este momento por fuera de mi casa pasa un bus, alguien suena, hace un momento sonó el celular, el foco de atención se distrae, pero fácilmente yo regreso acá. Esa capacidad en los niños que tienen hiperactividad o TDAH no es tan sencillo, entonces fácilmente su foco de atención cambia. Y entonces al cambiar con esa facilidad no pueden o no finalizan una actividad y eso les genera atención, una sensación de frustración al no realizar esas actividades. Entonces, yo sugiero, con todo lo anterior que he dicho, sugiero seleccionar actividades concretas que permitan trabajar primero los niveles de concentración. Segundo, niveles de atención que pueden estar supeditados a actividades académicas, por ejemplo, ejercicios, lecturas o actividades lúdicas también, actividades fuera de clase. Porque a veces pensamos en que sentados en el aula de clase vamos a solucionar. No, salgamos, tratemos de que ellos identifiquen espacios donde se sientan bien para que justamente su foco de atención pueda concentrarse de mejor manera. Okay, muchísimas gracias, estimada María. Entonces, si ya no existen más preguntas, lo que pedimos es que por favor enciendan las cámaras para poder realizar una fotografía. Perdón, Cristian, aquí hay una pregunta. Penélope Tello, buenas tardes. Solo con esto acabaríamos. ¿Qué estrategias puedo utilizar con una niña de 6 años que está en primer año y tiene dificultades en matemáticas, especialmente al momento de pasar de lo concreto a lo abstracto? Penélope, no se preocupe, está en el periodo de aprestamiento su niña de 6 años, no sé si sea su hija, pero está en el periodo de aprestamiento. Entonces, ponga un poco más de atención, trabaje ella con muchos ejercicios, está en la etapa concreta todavía. Ahora que estamos en casa, utilicemos, por ejemplo, ropa, zapatos, cosas de casa, de la cocina, que de manera lúdica ella pueda ir mejorando este pasar de lo concreto a lo abstracto. A veces creemos que solamente en la escuela se puede trabajar. En casa podemos hacer muchas cosas. Y claro, el pasar de lo concreto a lo abstracto es un proceso sistemático, no es abrupto. O sea, de lunes a viernes concreto y sábado y domingo ya tiene que ser abstracto. No, no hay una fecha específica, no hay un proceso específico. ¿Cómo se puede ir pasando a esto? Trabajar mucho con material concreto y eso concreto, si usted va retirando poco a poco, ir generando una memoria visual, eso ya sería algo abstracto. Poco como ejemplo, vamos a hacer pares las medias, ¿ya? Tenemos 10 medias sueltas, los hago pares, tengo 5 pares de medias. Muy bien, retiro eso. A ver, ¿cuántos teníamos? Y ella fácilmente podría hacerlo. Y así podemos hacer con actividades sencillas. No necesariamente vamos primero a hacer el cálculo mental que antes en las escuelas utilizábamos mucho y que ahora se está regresando. Yo le sugiero entonces, Penélope, que utilice material concreto de su propia casa y de ahí, al hilo de ese trabajo con el material concreto, ir cada vez quitando ese concreto, pero haciendo esa función de que ella pueda visualizar sin necesidad de palpar estos ejercicios. Entonces, este proceso, yo digo, está todavía iniciando, así que está en una etapa que todavía ella está en pensamiento concreto, que se llama. Yo creo que debería esperar un poquito más para que ella pueda ya focalizarse más en el pensamiento abstracto. Ahora sí, Cristian, para la foto. Sí, muchas gracias. Ya entonces, por favor, para que todos activen sus cámaras para realizar una fotografía y para dar por terminado este taller.
fueran tan amables de, por favor, activar sus cámaras. Ok. Esperan un momento. Otra vez. Ajá, otra vez. Espera un poquito. Inés. Inés se nos fue. Ah, María Ángel, ya. Bueno. Ok. Gracias a todos por atender esta invitación. Es un gusto. Estoy a la orden. Cualquier inquietud o duda está ahí en mi correo electrónico para que podernos conectar y consultar sobre alguna inquietud que tengan desde su campo laboral profesional o en su situación en calidad de padres de familia. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego.